Padre bueno y soberano, Señor Todopoderoso, nos acercamos ante tu presencia esta mañana, Señor, agradecidos por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Padre, te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, en el desarrollo de este momento, Padre. Acompáñanos siempre en nuestro caminar día a día. Permíteles a aquellas personas que vienen en camino, Señor, que vengan con bien. A todo aquel que no pudo asistir por uno u otro motivo, Señor, tú sabrás el porqué. Padre, gracias por estar siempre con nosotros, Señor. Enséñanos siempre tu palabra. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomemos todos asiento. El tema de este día que nos trae nuestro hermano Jaime Mate se titula El tercer cielo, cielo nuevo y tierra nueva, el cual dejo con ustedes a nuestro hermano Jaime Mate. Bueno, tengan muy buenos días, hermanos y hermanas, y los amigos que nos acompañan en la plataforma Zoom. Y gracias a nuestro hermano Herbert por presentarme. Como decía, el día de hoy vamos a ver el tema El tercer cielo y cielo y tierra nueva. Bien, cuando cada uno de nosotros, de los que estamos presentes, oímos este tema, creo que no se nos complica para nada, pero afuera, cuando oyen este tema, en el mundo religioso podemos decir, cuando se oye este tema, lo primero que se les viene a la mente es que la esperanza de los cristianos es ir al cielo, ¿verdad? Ese es lo primero que se les viene a la mente. Pero la verdad, en esta mañana, la intención de mía va a ser es ver qué dice la Biblia, no qué decimos nosotros. Sino ver qué nos dice la Biblia y de igual manera ver qué creyeron estos hombres, como el caso de Pablo, ¿verdad? Que pasó esta experiencia súper bonita, la que él le pasó, y qué tenía él en mente cuando también expresó estas palabras. Pero bien, vamos a comenzar pensando un poco quizás en lo que motivó a Pablo. Y creo que hoy, pues en esta mañana, todos estábamos un poco pendientes de la exhortación y nuestro hermano nos habló un poco de ello. Así que solo voy a tocar algunos puntos en los cuales podemos ver que para que veamos qué incentivó a Pablo decir estas palabras y cómo él se sentía en ese momento. Bueno, en primer lugar, todos nos acordamos de que según todas las cartas, los hechos, Pablo sufrió duramente, ¿verdad? Porque se le complicó. No, es más, los judíos lo querían hacer a un lado, hasta cierto punto, no estaba en gracia con ellos, ¿verdad? Y lo consideraban que lo que él decía no era algo relevante y que nadie le estaba apoyando. Y él, realmente es interesante esta carta a los Corintios, que podemos comenzar a ver algunos versículos en los cuales podemos sacar unas reseñas de lo que él, cómo se sentía. Primero, quizás veamos un poco rápido, Segunda de Corintios, capítulo 10, y solo vamos a leer los versículos 3 y 5. Si todos lo tenemos, lo buscamos. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3
Si todos lo tenemos, lo voy a leer. Dice, puesto aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El objetivo de Pablo en su predicación es bien importante. Él dice que él no está diciendo palabras, etcétera, de él, ¿verdad? Sino él está tratando de que aún los judíos, ¿verdad?, pudieran entender el evangelio. Y él dice, bueno, y en el versículo 3, ¿verdad? Bueno, pues aunque ando en la carne, no militamos según la carne. Entonces, querían sacarle a Pablo, ¿verdad? Pero podemos seguir viendo otros versículos más, como les digo, para no entretenernos mucho. Podemos sacar capítulo 11 de Segunda de Corintios, versículos 5 y 6 y 16 a la vez, a la vuelta, ¿verdad? Un poquito más adelante, se los voy a leer. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os hemos demostrado. Versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Bueno, comenzamos viendo a Pablo de que realmente no se le estaba dando como por decirles algo, él se sentía como menospreciado, ¿verdad? Pero al final, ¿qué es lo que estaban menospreciando? No era él y él estaba consciente de eso, sino que era el evangelio. Entonces, nosotros podemos ver que cuando alguien se nos cuestiona de lo que estamos haciendo o diciendo, a veces como nuestra voz inclusive cambia, ¿verdad? Cambia cuando vamos a responderle a las personas. Pero Pablo es bien así elocuente y él dice, bueno, aunque soy tosco, ¿verdad? Pero no lo soy en el conocimiento. Pablo manejaba el evangelio, o sea, si nosotros recordamos primero, la escuela de él no fue una escuela común y corriente, fue instruido a los pies de Gamaliel, alguien que era de renombre en esa época, ¿verdad? Si alguien había estado a la par de él, es que había aprendido lo que es lo que los judíos deberían de saber, pero sin embargo, él tenía ese inconveniente, ¿verdad? Y acordémonos que también, pues, otra de las cosas que él había perseguido la iglesia, pero aún así, él decía de que hasta este momento realmente él se sentía seguro de lo que estaba diciendo y no así, se sentía un poco, como les digo, naturalmente todo, ¿verdad? Podemos sentirnos incómodos cuando alguien cuestiona algo que realmente de cómo nos ve, ¿verdad? Y siempre tratamos de ser un poco, hacernos sentir, ¿verdad? Pero en el caso de él, y como decía nuestro hermano, él tenía cuidado de todo. Y ahora, por esa razón, hoy veamos esto, ¿verdad? Bueno, de un solo veamos de dónde sacamos el tema. Veamos en 2 de Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 4, vamos a leer. Si todos lo tienen, lo leo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables
inefables que no le es dado al hombre expresar. Bueno, si nosotros vemos, primero pensemos un poco, ¿qué pensaron los que le oyeron en ese momento? ¿Qué pasaron por la mente de él? La verdad, en ninguna manera ellos solo vieron a Pablo diciendo algo que realmente Pablo, lo que él había pasado y experimentado, ver, y yo creo que esto es bien importante que nosotros pensemos un poco. ¿Cuántos hombres pudieron ver una ventana al reino? ¿Cuántos hombres dentro de la Biblia? Sí, se me viene a la mente, bueno, en el Nuevo Testamento, dos seguramente, ¿verdad? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando Él fue la transfiguración? ¿A quiénes vio? A hombres que ya habían vivido anteriormente. Vio una ventana hacia el reino. Vio una ventana hacia el reino. O sea, no estaba viendo algo. Y esto era, pensemos un poco, para Pablo, que era alguien que perseguía a la iglesia, y cuando tuvo esa experiencia realmente con ese momento que, gracias, que recibió el evangelio y comprendió no de boca de los apóstoles, sino, podemos decir, de Jesús mismo, ¿verdad? Y algo que podemos aprender, que ese momento nadie más de los que estaban ahí en ese momento había pasado. O sea, y esto es bien importante. Para Pablo eso era un punto de exaltación, inclusive ver eso, ¿verdad? Imagínense que nosotros pudiéramos ver en tercera dimensión cómo sería el reino, ¿verdad? O cómo se iba a formar. Realmente eso era para motivarnos toda la vida. Y sin duda a Pablo le sirvió esta experiencia de ver cómo realmente podía sentirse de que pudo ver parte de eso que Dios ha transmitido desde el principio de la creación, ¿verdad? Un reino. Y esto realmente podemos comprender lo que Pablo lo vivió, y eso lo fortaleció en su vida. Bien, pero sigamos más adelante. Dentro de todo esto que Pablo vio y pasó esta experiencia, posteriormente, ¿qué sintió Pablo? El anhelo ferviente de Pablo era estar en ese reino. Y vamos a ver algunos versículos, no muchos. El pensamiento de Pablo después de esta experiencia era realmente, o sea, él, ¿cómo explicarles o decírselos? Eso era un anhelo de Pablo, que si él había visto esto, él quería estar en ese día y en ese momento cuando se establezca este reino. Bien, y debemos de preguntarnos antes de seguir un poco más viendo esto. Hasta ahorita no hemos visto qué es el tercer cielo, ¿verdad? Pero debemos de preguntarnos dos cosas dos puntos en este momento. Primero, quiero que volvamos al puro principio. Cuando Dios creó todo, formó al hombre, y ya que fue lo último, y a Eva, ¿qué prometió Dios al hombre? Y esto es bien importante, porque nosotros tenemos que ver que el comienzo de todo esto no fue porque a Dios se le ocurrió hacer esto y le ofreció al hombre X cosa. No, Dios ha tenido un plan tan interesante de que nosotros podemos ver, como dice la misma Biblia, ¿verdad? Ninguna palabra va a volver vacía de lo que Él ha dicho.
Y algo que es bien interesante, que nosotros tenemos que ver, que desde Adán y Eva, a Eva le prometió que uno de sus descendiente, perdón, iba a hacer qué cosa, iba a proveer, ¿verdad? Iba a ser la simiente que iba a destruir. Si un hombre había destruido el pecado, perdón, había introducido el pecado, otro hombre tenía que dar esa oportunidad a la humanidad. Y posteriormente podemos ver también en Génesis. Bueno, veamos, porque esto es bien importante lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Génesis, quizás solo recordemos rápido. Bueno, Génesis 12 del 1, Génesis 12 del 1 al 3, vamos a leer. Y posteriormente creo que leamos, ya que estamos en la misma, vamos a leer Génesis 13 y versículo 15. Pero primero el 1 al 3, se los leo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendiré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, Dios al puro principio vemos desde Adán y hoy con Abraham, él está prometiendo algo a este hombre, hombres que realmente habían entendido el proyecto de Dios, porque esto es bien importante. Una cosa es leerlo, otra cosa es vivirlo y comprenderlo. Los hombres habían comprendido el proyecto de Dios y en este momento podemos ver y algo bien importante, que Dios está prometiendo a este hombre algo. ¿Para cuánto tiempo? Bueno, veámoslo también el versículo, como les digo, solo es un repaso rápido, en el 13 y versículo 15. Se lo voy a leer. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, Dios, vemos que desde este momento, Dios desde la creación, al hombre le ha puesto algo bien fijo, ¿verdad? Algo que no vamos a poderlo mover, ni pensar, bueno, Dios ha cambiado ahora, ¿verdad? No, Dios a ellos les ofreció esto. Y además de ofrecerle esto, nosotros podemos ver que todo lo que Dios creó, realmente no lo creó en vano, ¿verdad? Ni la tierra, como más adelante vamos a ver, ni el cielo. Nosotros deberíamos de pensar un poco, bueno, el cielo realmente que vemos, ¿verdad? ¿Qué función hace en la creación? No, Dios en ningún momento le dijo a Abraham, bueno, va a pasar esto y si ustedes hacen esto, vas a ir al cielo. No, ¿verdad? Dios, de hecho, en el caso de toda su creación, todo tiene, todo lo que él creó tiene un propósito. Desde los animalitos, ¿verdad? Hasta todo lo que él ha creado tiene un propósito. Y el cielo, no, así también tiene un propósito. Leamos Deuteronomio, solo para verlo rápido, como les digo, solo recordar un poco. Deuteronomio capítulo, leamos 28 y el versículo 12. Y se lo voy a leer en este momento. Ojo con esto, te abrirá Jehová su buen tesoro. Sí, perdón. Deuteronomio 28, versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo y para bendecir a toda la obra de tus manos. Hasta ahí lleguemos con el versículo.
interesante, ¿verdad? Dios dice que creó los cielos con qué propósito, no para que fuera habitado, sino para que derrame la lluvia y toda la obra del hombre sea prosperada. Y hasta el día de ahora así es. Imagínense, cada vez que, y pensemos un poco en esto, Dios dio, bueno, varios requisitos, ¿verdad? Pero aquí en estos países siempre estamos oyendo, ¿verdad? Bueno, cuando no hay lluvia es que va a haber escasez de alimentos y esto va a provocar bueno, que va a ser más caro todo. Pero es interesante, Dios dice esto, ¿verdad? Que Dios hizo esto con un propósito, así como la tierra se la está ofreciendo a este hombre, así todo lo que hay en Dios le está diciendo cuál es el propósito. Bien, si seguimos más adelante, si vemos que la tierra es algo que van a heredar para siempre, entonces, otro punto, y esto no lo creyó solo Abraham, lo creyeron muchos hombres, de los cuales podemos ir a Hebreos, ¿verdad? Y ver, no solo él. Y entre todos estos hombres, lo que creyeron, Pablo era uno de ellos, aférrimo a pensar que ese reino y que esa tierra está prometida para todos aquellos que vamos a ver más adelante lo que él dice. Pero, ojo con esto, otro punto que para mí es importante en esta clase es el siguiente. Pablo, algo que él también creía y se aferraba a ello, creía en la resurrección. Y él cuando escribe, es interesante, podemos ir a Corintios, veamos Corintios, por favor, vamos a Corintios. Vamos a Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, sí, solo ahí. Y solo leamos, no vamos a leer todo, ¿verdad? Solo es para ver pues, los principios de Pablo. Versículo 20, porque si leemos todo el capítulo va a hablar de lo mismo, pero solo vamos a leer el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Interesante, Pablo en ningún momento pensaba que al morir iba a ir al cielo. Pablo está diciendo que hay una resurrección. Y en esa resurrección es algo que nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Y a nosotros mayormente hoy día, y Pablo crea que uno de ellos, no lo vamos a leer, solo recordar, dice en Apocalipsis, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección, porque en la segunda, ¿para qué? Nosotros deberíamos, nuestro enfoque debería de ser resucitar en la primera resurrección, porque allí sabemos que vamos a estar en ese reino. Entonces, nosotros vemos, esto era lo que Pablo creía y todos los hombres de los cuales ustedes podrían ver dentro de las escrituras. Ahora, algo más que podemos ver es lo siguiente, que Pablo, así como creía en la resurrección, tenía otro punto bien claro en su mente. Y podemos ver esto. Quizás podemos ver varios versículos, pero bueno, veamos Hechos de un solo, porque ahí es más fácil. Veamos Hechos, por favor. Hechos, capítulo 1. Y el versículo, creo que es el 11, solo versículo 11. Algo bien importante que Pablo defendía también. Si todos lo tienen, lo leo. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y esto es algo que nosotros podemos, bueno, hay muchos más versículos
que podemos en Timoteo, aún Juan, Apocalipsis, el último capítulo, las palabras de Juan dice, sí Señor, ven pronto. O sea, nadie estaba pensando que al morir todos van a ir al cielo y ahí va a estar Jesús, ¿verdad? No. Ellos esperan ese regreso. Ellos esperan ese regreso. En Apocalipsis no lo vamos a leer, solo para estar seguros de que de esta manera, entonces, podemos ver que los pensamientos de Pablo no tenían ni idea, ni siquiera se le pasó por la mente que iba a ir al cielo, sino que él está algo que él creía, lo plasmó en la Biblia, ¿verdad? En sus cartas. No los vamos a leer, como le digo, porque hay infinidad de versículos. Bueno, ahora, ya leímos el versículo de donde salió el tema, ¿verdad? De este día, el tercer cielo. Entonces, pero hasta ahorita, como les decía, vamos a ver a la luz de las escrituras qué es el tercer cielo, ¿verdad? Hasta el momento tal vez alguien nos puede dar dentro de todos estos libros, ¿verdad? Indicios de qué es el tercer cielo. Y cuando nosotros vemos, y como estudiantes de la Biblia, de hecho, pues cada día que leemos algo más podemos encontrar. Y Pedro habla mucho de ello. Y tal vez no voy a tocar muchos versículos, pero quiero que veamos esto. Primeramente, quizás veamos segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 6. Y vamos a ver qué nos quiere decir Pedro. Si todos lo tenemos, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 6. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Bueno, aquí Pedro nos está dando una reseña, ¿verdad? O algo que está diciendo que ¿qué pasó, verdad? Está hablando de una destrucción. Y en esta destrucción podemos ver que cuando dice de que el mundo entonces fue anegado en agua, entonces podríamos decir que el primer cielo del que podría estar hablando es desde la época de Adán hasta el diluvio, cuando ocurrió. Y vamos a ver más adelante otros versículos. Y para que tengamos esa idea de que podemos ver y afirmar que lo que está diciendo Pedro realmente es una manera de que como él vio que la oportunidad, y debemos de ponernos a pensar también un poco, ¿quiénes iban a gobernar en el primer cielo? ¿A quién se le dio esa oportunidad de que gobernara en este primer cielo? ¿Quiénes eran los responsables de gobernar? Y nosotros podemos ver, bueno, la verdad, yo estaba pensando un día de estos y estaba viendo que ustedes se pueden acordar, pero igual, cuando Dios creó todo, bueno, quizás veamos el primer versículo en Génesis capítulo, creo que vamos a leer el 1:28. Dios, como digo, ¿verdad? Dios todo lo tiene bien programado y podemos comenzar a leer. Génesis 1:28.
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar y en las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién era el responsable de comenzar a gobernar en esta época? Era Adán, ¿verdad? Y después, claro, no solo pasó Adán, sino que vemos hasta el diluvio, pero ojo con esto, estas mismas palabras casi, cuando veamos a Daniel, vamos a ver que algo similar se le dice a Nabucodonosor, que también, bueno, pero lo vamos a ver tal vez un poco más adelante si es que lo vemos. Pero podemos ver que Dios en estas épocas puso a personas para que gobernaran la creación de él. ¿Y qué es lo que pasó en este momento? Bueno, la verdad falló. Y como nosotros podemos ver, el diluvio. ¿Por qué razón vino el diluvio? ¿Por qué razón? Por la maldad del hombre, la desobediencia del hombre y todo lo que podemos recordar, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que Dios dice que le dolió, no lo vamos a leer, ¿verdad? Haber hecho esto, pero debemos de pensar, bueno, entonces, Dios creó todo esto, se lo dio al hombre para que ¿cómo decirles? Lo gobernara, pero no lo pudo hacer, fallaron. Pero como Dios no solo es como alguien bien tajante, ¿verdad? Todos pensamos que Dios es tajante, no, Dios da oportunidades para que todos podamos encontrarlo, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo un poco más, en Segunda de Pedro, vea, hoy volvamos a Segunda de Pedro. Podemos ver siempre capítulo 3, pero hoy solo leamos el versículo 7. Dice el versículo 7, si todos lo tienen. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tal vez leamos. Entonces, estamos viendo que ahora el segundo cielo, ¿en qué época la situamos? Desde, podríamos decir, desde, si queremos poner, el diluvio fue como en el 1500, ¿verdad? Ajá, después del diluvio, de Abraham para acá, hasta donde Dios decida y diga basta esto, hasta ese sería el segundo cielo, ¿verdad? Y que son épocas de gobernación que Dios ha dado al hombre para que el hombre rectifique en cada momento que pueda, ¿verdad? Entonces, pero esto, el punto para mí es el siguiente. Cuando leemos esto, entonces podemos pensar que Dios ha dado al hombre otra oportunidad, como les digo, otra oportunidad de gobernar. Y algo bien importante, que Dios, es más, nos ha dado un panorama, podemos decir, mundial, que el hombre ha gobernado y como hoy día, ¿verdad? Siguen buscando desde el comienzo, creo yo, siempre los gobiernos que han ofrecido paz, han ofrecido equidad, ¿verdad? Han ofrecido, pero salud, algo que ellos no lo pueden dar, pues lo ofrecen, ¿va? Porque el único que tiene poder sobre nosotros es Dios. Pero sin embargo, ellos ofrecen lo que no pueden, pero han ofrecido todo esto. Pero algo que podemos recordar para un panorama, algo así universal, veamos Daniel, solo recordemos algo en Daniel. Daniel, y no vamos a leer, como les digo, tanto porque sería como repasar toda la historia, ¿verdad?
Vamos a Daniel, al libro de Daniel. Daniel capítulo 2 y el versículo, pues, yo pienso que solo ese vamos a leer por ahora. En Daniel, si todos lo tienen, Daniel capítulo 2, versículo 44. Se los leo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces nosotros podemos ver que este sueño que tuvo Nabucodonosor pasó por lo siguiente. Él estaba, dice, pensando, ¿verdad? Y él decía que iba a pasar después de él, de todo lo que el imperio, un imperio corto realmente, porque 70 años duró ese imperio, pero algo bien importante es que él estaba pensando en el futuro. Es lo que muchos hacemos nosotros, ¿verdad? Pensar en el futuro, qué va a pasar el día entre 5 años con nosotros o qué sé yo. Él está pensando eso y en ese momento, algo que es bien importante, si nosotros, Daniel le dice a Nabucodonosor que Dios le ha dado el poder para que él gobierne sobre quiénes, sobre todo, casi lo mismo, no lo vamos a leer como lo que dijo a Adán, pero el punto es el siguiente, nosotros vemos que dice que van a pasar todos estos reinos, pero al final de todos estos, bueno, al final va a hablar, una piedra dice que cae, ¿verdad? Y golpea la imagen en los pies, es destruido, punto, y se hace un monte. Bien, pero entonces nosotros tenemos que pensar un poco. El primer cielo o la primera gobernación que existió falló. Y ahora, ¿y cuántos fueron salvos en este tiempo? Solo fueron realmente, a comparación de la cantidad de personas que habían, no fueron muchos. Y hoy pensemos un poco. Dios ha dado oportunidad. Eso pasó después de la creación, podemos decir, de Adán, aquí 1500 años. De Abraham para acá tenemos 2000 y de Cristo para acá hasta nuestra época 4000 años. Entonces nosotros podemos ver que Dios ha dado más tiempo a todas estas generaciones con el objetivo, como dice Jesús, que el que persevere y que hasta el fin será salvo, ¿verdad? No es algo gratuito realmente, no. Sí es gratuito, perdón, porque es pura misericordia de Dios que vamos a estar ahí, no porque lo merezcamos, ¿verdad? En su totalidad. Pero realmente Dios da esto gratuito, pero tiene que haber un esfuerzo propio de cada uno, ¿verdad? De los que realmente anhelan estar ahí, anhelamos estar ahí o deseamos estar ahí. Entonces, pero nosotros debemos de pensar, imagínense lo que leímos en Pedro, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está eso de tanto? Y hasta el día de ahora, ¿cuántas veces hemos oído hablar de un reino de Dios? Infinidad de veces. Pero ¿cuál es el punto? Creo que todos nosotros, si nosotros echamos un vistazo alrededor, ¿de qué se está quejando el mundo? De que hay una gran contaminación, que solo los ricos prevalecen, que no hay equidad, que no hay justicia. Y la verdad no va a haber, porque eso es algo que debemos de pensar. Por eso nosotros cuando decimos no vamos a votar, ¿verdad? Ni a elegir a nadie, porque al fin y al cabo, nosotros, nuestro futuro rey, ¿quién será? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos inmiscuirnos en cosas del mundo, pero sin embargo el mundo, como les digo, ahora ustedes ven, como siempre dicen, la capa de ozono, ¿verdad? Deteriorándose, viendo aquí inclusive
todo la tierra ya no germina las semillas, ¿verdad? Buscando más de todo para que la tierra genere todos sus frutos. La verdad es que nosotros no le hemos cuidado, pero sin embargo, dentro de todo esto que nosotros vemos y que Dios sigue dando esa oportunidad para todos nosotros, Pedro, no, quizás volvamos a Pedro, ver que Pedro siempre el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 13 y 14 vamos a leer para ver un poco más de lo que Pedro nos dice. Se los leo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Bueno, ¿qué esperamos nosotros? Todo el mundo habla de una destrucción realmente, que esto se va, que todo esto se va a destruir, y realmente si nosotros vemos, muchas personas, científicos, tratan de ver si pueden irse a otro lado, ¿verdad? Tratando de armar un montón de cosas. Pues la verdad que toda esta gente busca es algo que realmente no lo van a hallar, porque lo están buscando mal. Imagínense, yo me ponía a pensar, hasta para envejecer, ¿verdad? Ahora venden un montón de cremas, venden un montón de cosas, hay cirugías para alargar, pero realmente esto no va a ser Dios lo que ha prometido. Es que todos nosotros, toda la humanidad tiene oportunidad de estar en ese reino. Pero ¿cómo? Solo haciendo qué cosas, ¿verdad? Podemos estar en este reino. Como dijo Nicodemo, bueno, entonces, ahora me bautizo, se bautizó, ¿verdad? Entonces, todo esto es un comienzo. Y en el caso de Pedro aquí, que esto también es lo que esperaba Pablo, ¿verdad? Una tierra nueva, un cielo nuevo. Y esto lo podemos ver en varias partes de la Biblia, pero quizás veamos algo solo para ver que es no solo Pedro se le ocurrió decir esto, ¿verdad? Sino también veamos Isaías 45, por favor. Si ustedes me siguen. Isaías 45, versículo 18. Solo un versículo vamos a leer. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó yo Jehová y no hay otro. Entonces, la tierra que las personas piensan que va a ser destruida es la tierra que Dios va a restaurar, la tierra que Dios va a renovar. Entonces, y esa es la que dice Pedro, ¿verdad? Y la que dice Apocalipsis también, es una tierra nueva, una tierra que Dios la va a cambiar. Quizás veamos otro en Isaías, ya que no hemos leído muchos versículos, pero sí. Y Isaías 65 y versículo 17. Por favor. Dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Imagínense. O sea, cuando Dios restituya todo esto, ni siquiera nos vamos a acordar qué es lo que ha pasado allá. Nadie, ni del diluvio, ni de nuestra época, de nada de esto. Entonces, podemos comprender que cuando nosotros queremos vivir en este reino que Dios ha prometido,
también podemos encontrar muchos más versículos que puedan alentarnos a ver que de lo que estaba hablando Pablo cuando dice que subió al tercer cielo, realmente es el reino, ¿verdad? El cual pudo ver una ventana en la cual inclusive, como decía también hombres en el Antiguo Testamento, Abraham se gozó de ver el día de quién, de Jesús. O sea, ellos creyeron realmente a lo que Dios había dicho, y tanto así que podemos ver en Apocalipsis, que veamos Apocalipsis, que todo esto no es que solo en un libro de la Biblia aparezca, sino en todas las escrituras nos habla de lo mismo. Y quizás veamos Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4, de lo cual nosotros deberemos de enamorarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, realmente lo que Dios promete sí es algo que yo lo puedo alcanzar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como un esposo. Perdón, esposa, ataviada para su marido. Y bueno, el versículo, digamos, el 4 le voy a leer de un solo. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, cuando nosotros vemos y nos enamoramos de esto, realmente pensamos, ¿por qué lloramos hoy día? ¿Por qué sentimos? ¿Por qué realmente un montón de incertidumbre, verdad? Que vemos en el mundo, pero no nosotros. ¿Por qué? Pablo estaba seguro de lo que creía. Y algo bien importante es que si Pablo realmente podemos ver que él sabía, como todos estos hombres y como Dios le mostró a Nabucodonosor, que todos los reinos, Dios dio la oportunidad que el hombre gobernara, pero ¿quién realmente lo va a quitar? Dios mismo, ¿verdad? Y este reino dio oportunidad que todos los hombres, sin excepción alguna, pudieran representar a Dios. Y los únicos que realmente creyeron, imagínense Pablo, él le costó creer en que Jesús era el Cristo, era el Mesías, pero cuando él vio esto y le pasó, tuvo ese encuentro, para él no tuvo dudas, porque él fue aclarado, en lo cual cada uno de nosotros podemos pensar y decir, bueno, ¿qué más tenemos que leer? Bueno, leamos las escrituras y las leemos. Imagínense, algo bien importante, dice Dios enjuagará, ¿qué? Toda lágrima, todo lo que nos hace llorar, todo lo que realmente sentimos hoy día, en esta época, no va a existir. Y lo otro, si nosotros también, el versículo 7, como les decía, del mismo capítulo, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Bueno, el que venciera, ¿verdad? Jesús fue el hijo legítimo de Dios y todos nosotros podemos abrigar esa misma esperanza y oportunidad. Ahora, cuando nosotros vemos, solo recordando palabras de Pablo en Tesalonicenses, en Timoteo, no lo vamos a leer, pero quiero que pensemos en ello. Dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice él, ¿verdad? Por lo demás que le estaba guardada a él, la corona de vida. Y no solo a mí, dice, sino a todos aquellos que aman, ¿qué cosa? La venida de quién? De Jesús. Entonces nosotros, en ningún momento la Biblia, y algo bien importante,
debemos de tener cuidado. Cuando leemos las Escrituras, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entenderlas, pero también debemos de tener cuidado cuando solo leemos, porque imagínense algo bien importante que pasa. Si hiciéramos una encuesta, ¿cuántas personas se conocen el Padre Nuestro y lo rezan? ¿Cuántas personas creen que que hasta se pueden de memoria el Padre Nuestro? Pero el Padre Nuestro es bien interesante, porque el Padre Nuestro dice, venga ¿qué? Vénganos tu reino, hágase la voluntad, así como en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Entonces nosotros podemos ver que tal vez la ceguera de muchos es porque pensamos que nosotros como seres humanos podemos gobernar y podemos hacer y podemos, pero la verdad que no. Si nosotros queremos estar si vemos este tema como el tercer cielo, el reino de Dios, y viendo todos estos versículos que hemos leído, realmente el reino de Dios va a ser aquí en la tierra. Y esto, ojo con esto, en Corintios, cuando puedan lo leen, él dice que, ¿qué va a hacer al final Jesús? ¿Va a entregar el reino a quién? A Dios, a su Padre. ¿Y a dónde se lo va a entregar? No los va a llevar, va. No, que se lo va a entregar aquí en la tierra, se lo va a entregar. Y algo bien importante, todo Pedro, en el caso de que él fue un testigo presencial de todo el camino, el recorrido de nuestro Señor Jesucristo, jamás ellos pensaron que, y esto es bien interesante, que ellos iban a ir a un lugar donde Dios había hecho fuera del espacio. ¿Va? ¿Se acuerdan cuando les dice Pedro? Nosotros todo lo hemos dejado, le dicen. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? De seguro se van a sentar ¿cómo se llama? A gobernar sobre las 12 tribus. No les estaba diciendo, miren, se van a ir para arriba, no. Les estaba diciendo que todo iba a ser aquí en la tierra. Bueno, no sé si hasta ahorita, pues creo que esto era lo último. Realmente, miren, hay mucha información que podríamos sacar que más, pero para mí realmente bien principal es cuando lo que Dios ha prometido, desde el primer hombre hasta nosotros es lo mismo, no cambia. Y si Dios no cambia, entonces las escrituras siguen siendo vigentes para todos aquellos que realmente pues queremos creer en su palabra. Gracias. Tenemos de anuncios para esta semana y estos días que convienen. Ese día tenemos la celebración de la independencia del Estado de Israel. En nuestra antesala se ha colocado varias información para todos y cada uno de nosotros que podemos tomar consideración. Tenemos también las actividades para nuestro próximo fin de semana, nuestro sábado y domingo, también sábados en las clases de las 3:30 de la tarde en adelante y domingos desde las 9 de la mañana, con temas similares a este. Tenemos en la antesala también folletos que todos y cada uno podemos tomar con libertad para poder escudriñar un poco más la palabra. Para ir finalizando, quisiera pedir a nuestro hermano René Castillo con la oración final y también agradecer por los alimentos que vamos a tomar, que todos vamos a compartir también este día. Para ir finalizando, quisiera que nos pusiéramos todos en pie y buscáramos en nuestro himnario el himno número 19. El himno número 19 nos dice: Señor mi Dios, al contemplar los